Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Mendoza Testing Day y una vez más en Global Logic tenemos el agrado de participar en este evento. Me presento, yo soy Federico Sanata, licenciado de Sistemas. Actualmente estoy trabajando como Qualid en Global Logic y hoy les voy a compartir algunos de los tantos desafíos con que nos podemos encontrar a la hora de realizar testing en dispositivos móviles. Esta es la agenda del día de hoy. Primero veremos a nivel general conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar testing en aplicaciones móviles. Y luego veremos algunos casos particulares a los que nos hemos enfrentado en Global Logic, como tecnologías de IoT con dispositivos de Amazon y wearables con smartwatch. Y finalizamos con algunas herramientas útiles para conocer la estabilidad de la aplicación. Tipo de aplicaciones móviles. En la actualidad podemos diferenciar tres tipos de aplicaciones que corren en dispositivos móviles. Por ejemplo, son las web, híbridas y nativas. Las conocidas web apps son aplicaciones basadas en tecnologías web como por ejemplo HTML, JavaScript, CSS, que se adaptan al tamaño del dispositivo en el cual se ejecutan y se renderizan por medio de un navegador. Puede ser Chrome, Firefox, Safari, dependiendo del dispositivo en sí. ¿Qué características tienen estas aplicaciones? Particularmente no se necesitan actualización a través de los stores de cada plataforma, eso es importante. También se pueden visualizar los cambios inmediatamente después de haber sido subidos al servidor. Pueden ser compatibles con dispositivos viejos, múltiples versiones de sistemas operativos y navegadores. Pero estas tienen funciones limitadas, como por ejemplo el acceso al hardware del dispositivo. Por limitaciones técnicas no podría utilizar sensores del mismo. Las híbridas son aplicaciones diseñadas en un lenguaje de programación web que posteriormente se compila dentro de un contenedor nativo para lanzarse a través de todas las plataformas. Esto nos evita la tarea después de crear una aplicación para cada uno de los sistemas operativos. También puede ser adaptada a múltiples plataformas sin crear nuevos códigos. Un beneficio de la aplicación híbrida, así como también de la aplicación web, es que un pequeño cambio se refleja automáticamente en la aplicación cuando se actualiza el servidor. Una de las características que tiene esta aplicación híbrida es que es mucho más lenta que una aplicación nativa. Además tiene ciertas limitaciones de distribución al tener un contenedor nativo, digamos que nos fuerza a que va a subirse al store, el cual debe estar sujeto a ciertas políticas de distribución y certificaciones. Digamos, tiene que pasar por un proceso de aprobación de cada uno de los stores. Y otro beneficio de las aplicaciones híbridas es que pueden utilizar ciertos recursos del hardware, pero no al mismo nivel en comparación con las aplicaciones nativas. Las aplicaciones nativas están desarrolladas y optimizadas especialmente para el sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante. Por ejemplo, puede ser Android, iOS, entre otros. Y se adapta básicamente al 100% de las funcionalidades y características del dispositivo, obteniendo una mejor experiencia de uso. O sea que usan todos los componentes del sistema operativo porque tienen un acceso completo al hardware, poseen un mejor desempeño, que básicamente al ejecutar código propio de la plataforma donde se van a correr tendremos mejores beneficios tanto en performance y usabilidad, entre otros. Pasando en limpio entonces, ¿cuáles son los pros y los contras que se nos presentan en cada una de las aplicaciones? Por ejemplo, en las aplicaciones web, las ventajas es que son fáciles de mantener, son multiplataforma y no requieren instalación. Y las desventajas que obtenemos son que son de acceso limitado a las características internas o al hardware del dispositivo. Necesitan soporte multiplataforma, ya que por ejemplo algunas no pueden renderizarse correctamente en alguna de ellas. Y es importante destacar que sí o sí requieren internet para funcionar. Las aplicaciones híbridas presentan la ventaja que son más rápidas y baratas de construir que una aplicación nativa, también presentan menos código que mantener, y las desventajas son que carece del poder de las aplicaciones nativas, ya que no tienen acceso completo al hardware del dispositivo, pero sí parcialmente, y es posible que algunas de las funciones del dispositivo no puedan ser utilizadas. Y por último, las ventajas de las aplicaciones nativas son que bueno, tiene rápido rendimiento y mucho mejor que el resto de las aplicaciones. Además, la UI es nativa
Se puede acceder a todas las funcionalidades del dispositivo y las desventajas son que tiene un mayor costo de mantenimiento, ocupa mucho espacio en el dispositivo, todas las actualizaciones tienen que descargarse y quizás podríamos añadir que eh, siempre están sujetas a la política de certificaciones de cada una de las plataformas. La selección de dispositivos móviles para la prueba es una de las partes esenciales de la planificación estratégica de una prueba. El panorama actual de los smartphones o tablets está muy fragmentado y abarca muchos dispositivos de distintos fabricantes y modelos que incluyen hardware específico. Por ejemplo, no sé, memoria, tamaño de pantalla, resolución, versión del sistema operativo. Al seleccionar los dispositivos para la prueba debemos asegurarnos de que sea compatible con la cantidad máxima posible de dispositivos. A ver, es imposible poder cubrir todos los existentes en el mercado, pero es importante que estos dispositivos sean bastante representativos. Por lo tanto, elegir la lista ideal de dispositivos para probar una aplicación es muy importante. Uno de los puntos principales es también identificar el mercado al cual estará expuesta nuestra aplicación. Por ejemplo, según el país o la región, podemos identificar que el mercado quizás suele apuntar a dispositivos tanto Android como iOS en su mayoría. Sin embargo, a nivel global hay un mayor porcentaje de utilización de dispositivos Android. Otro aspecto importante a considerar es el público al que va dirigida la aplicación y los dispositivos más populares entre esos usuarios. Por ejemplo, los adolescentes probablemente querrán y desearán el último dispositivo y más nuevo, más tecnológico. Y tal vez las personas mayores probablemente intenten conservar el dispositivo que ya tienen porque acceder a algo más nuevo tal vez traería problemas con tecnologías y demás. Em, pero bueno, esto no siempre es así. Ya le comparto un caso que tuvimos que desarrollar una aplicación que apuntaba al mercado estadounidense y estaba relacionada a la integración de chicos adolescentes de tal vez bajos, medios recursos al ámbito universitario. Y al elaborar una estrategia de testing pudimos observar que esos usuarios finales tenían características de hardware media y no de alta gama como tal vez se podía prever. Entonces tal vez de nada me serviría aplicar una estrategia de testing sobre los dispositivos más nuevos del mercado, siendo que en realidad mi aplicación iba a estar apuntada a dispositivos de un poco más bajos recursos. Y así como el caso para determinar quiénes son los usuarios que van a estar utilizando la aplicación, también podemos diferenciar según la región a dónde se distribuiría la aplicación. Que por ejemplo no es lo mismo un mercado estadounidense o un mercado argentino. Sabemos que quizás en Estados Unidos predominan los dispositivos iOS, en Argentina más que nada Android, e incluso no así mismo entre Argentina y Chile, donde tal vez en Chile predomine más iOS. Además, otro aspecto a tener en cuenta, según el desafío que se nos presenta a la hora del testing, es la compatibilidad con distintas versiones del sistema operativo. Sabemos que tenemos Android, iOS, tal vez BlackBerry, Windows. Y esto quiere decir que más allá de la plataforma a la que te sujeta nuestra aplicación, muchas veces es necesario contar con compatibilidad entre las distintas versiones de cada uno de los sistemas operativos. Según el fabricante y también eh, hasta qué versión podríamos dar soporte nosotros. Por ejemplo, en Android existe el sistema operativo 9, 10, 11. En iOS está lo mismo, 10, 11, 12, 13, 14. Inclusive en cada uno de ellos tenemos subversiones intermedias. Por ejemplo, 10.1, 11.1, etcétera. Y bueno, todos estos factores son determinantes a la hora de realizar una estrategia de testing para asegurar que nuestra aplicación va a funcionar sin problemas en cada una de esas versiones del sistema operativo. Y sin duda también podemos agregar de que existe una gran variabilidad de tamaños, de resoluciones de pantalla.
tenemos muchísimos dispositivos que tienen un tamaño particular, una resolución particular, sea teléfono, sea tablet, e inclusive tablet en portrait o landscape. Por ende es importante tener en cuenta esto y cómo todos los elementos dentro de nuestra aplicación se van acomodando a cada una de esas resoluciones y tamaños de pantalla, y en sí cómo van a interactuar entre ellos. Bien, emuladores y simuladores versus dispositivos reales. Lo cierto es que muchas veces por temas financieros es difícil poder contar con dispositivos reales para el testing. Es por esto que una de las alternativas es la utilización de granja de dispositivos, que básicamente es una plataforma online que ofrece de manera remota acceso a dispositivos físicos para el testing. Y si no, bueno, la otra alternativa es la utilización de emuladores o simuladores, donde tenemos que tener en cuenta que nunca un emulador o un simulador va a reemplazar un dispositivo real. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Un emulador eh, imita tanto el software como el hardware del dispositivo, eh, permite configurar un dispositivo de emulación con todos los parámetros específicos de hardware necesarios. Por ejemplo, RAM, tamaño de pantalla, resolución, almacenamiento, etcétera. Básicamente es una máquina virtual que emula el hardware de un dispositivo físico, eh, pero nunca es igual, ya que corre según las características de la máquina en donde fue creado. Y un simulador, por ejemplo los simuladores de iOS, solo imitan el software del dispositivo, nunca el hardware. Proporcionan de cierta manera un comportamiento básico del sistema, pero no permiten tener una semejanza con el dispositivo real, digamos. Tal vez los emuladores, los simuladores no pueden llegar a ayudar a hacer pruebas rápidas, pero es importante esto. No podemos asegurar la calidad total de una aplicación si solo probamos en emuladores o simuladores. Es imprescindible también poder realizar pruebas funcionales en dispositivos reales. Y por último tenemos build, distribución y versionado, donde acá podemos identificar tres escenarios principales. El primero es cuando somos parte quizás de un proyecto legacy, donde todo el proceso de versionado y distribución ya está pulido. El segundo es un proyecto que lleva quizás meses de iniciado y el procedimiento de build y distribución necesita ser mejorado. Ahí es donde desde nuestro rol de QA podemos proporcionar mejoras. Y por último el escenario donde arranca un proyecto de cero y es necesario armar una estrategia de distribución y versionado de la aplicación para cada uno de los ambientes. Es por esto que es importante contar con una herramienta de integración y despliegue continuo que nos permita tener un control de todos los cambios que se realicen en cada uno de los ambientes e incluso en cada una de las versiones. Una de las herramientas más utilizadas es Jenkins con la integración de otras, por ejemplo alguna otra de distribución que nos permita, por ejemplo, compilar el código de la aplicación con independencia de cada una de las plataformas, que esto ya sea, por ejemplo, generar un archivo APK para Android o bien un IPA para iOS, lanzar test unitarios tanto para cada una de las plataformas, contar con alguna herramienta para analizar el código de la aplicación, tal vez ejecutar test automatizados en alguna granja de dispositivos, emuladores o dispositivos físicos. También tal vez distinguir la firma a aplicar en cada uno de los entornos y plataformas. Eh, y distribuir la aplicación por medio de herramientas como, por dar un ejemplo, Firebase o App Center, según los ambientes de desarrollo, QA, UAT o producción. Entonces, ¿cómo elegimos dónde y qué probar? Básicamente tenemos que identificar a nuestro público al que va a estar apuntada nuestra aplicación y los dispositivos más populares entre todos los usuarios. Al hacerlo podemos conocer qué sistema operativo es compatible con cada uno de ellos y qué resoluciones existen. Debemos ser conscientes también de que no podemos probar todo, ya que hacerlo es totalmente irreal, es caro y probablemente no cumpliría con nuestros plazos.
Tener en cuenta estas métricas nos podrían ayudar a identificar dentro de nuestro público objetivo los celulares, las marcas, sistema operativo, resoluciones, en general más utilizados. Al conocer todos los ítems mencionados podemos establecer una estrategia para probar en dispositivos reales los más utilizados si es que nuestro presupuesto lo permite. El resto podría ser probado en emuladores, simuladores o tal vez con la utilización de granjas. Por supuesto que también hay que tener en cuenta cosas como son llamadas entrantes, de que nos pueden ser probadas en emuladores o en granjas de dispositivos, así como también tal vez algunos gestos. Eh, este punto es aquí donde el control de calidad debe aplicar una estrategia que mejor se ajuste o se adapte a los conocimientos de la aplicación y poder evaluar e incluso informar los riesgos de tomar esa estrategia elegida, digamos. Bueno, y ahora cambiando un poquitito de tema, nos metemos en un ámbito un poco más específico, que es IoT o Internet de las Cosas. IoT está conformado por componentes desde sensores simples hasta teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles conectados entre sí con el fin de intercambiar datos a través de Internet. Es la tecnología por la cual permite que todos se comuniquen entre sí a través de distintos tipos de redes y creando un mundo un poco más conectado. Las nuevas tecnologías están cubriendo aún más el mercado actual y hoy en día existen dispositivos de interacción por voz como son estos, que pueden ser, eh, por ejemplo, Google, Apple o bien Amazon, que nos permiten tener distintas funcionalidades. Uno de los desafíos que se nos presentó a nosotros fue la incorporación de los dispositivos de Amazon. Eh, Acá tenemos un conjunto de ellos, quizás los más populares, más utilizados. Sin embargo, nos quedaremos con estos tres que se encuentran remarcados, que son los Echo Dot y Echo Show. El Echo Dot es un manos libres controlado por voz que funciona con Alexa. Utiliza un reconocimiento de voz que dará toda la información necesaria que le pidamos nosotros, meteorología, tráfico, noticias, cualquier tipo de cosa. Incluso música, permite controlar otros dispositivos inteligentes dentro de nuestra casa, como por ejemplo, no sé, regular la temperatura de la calefacción, o que se encienda el calefactor o que se apague el calefactor, encender luces, aumentar el brillo, cambiar el color siendo luces RGB por ejemplo. Y por otro lado tenemos el Echo Show que integra un altavoz con el asistente inteligente, una pantalla y una cámara. Gracias a esta pantalla integrada podemos conectar quizás el Echo Show con cámaras de seguridad, monitores de bebé para ver imágenes en tiempo real. Además permite ver series, películas, videos, letras de canciones, hacer videollamadas, entre otras cosas. Bueno, ¿cómo interactuamos con estos dispositivos? Esto se hace por medio de Alexa, que es un asistente virtual interactivo controlado por voz, que utiliza una keyword que en general es Alexa, que en ese momento el dispositivo, cuando nosotros mencionamos Alexa, se pone a escuchar. Entonces a partir de ahí podemos, a través de un comando de voz, darle alguna petición o simplemente preguntarle algo donde el asistente reconocerá las preguntas y nos dará una respuesta. Alexa es programático, o sea, no usa inteligencia artificial. Cuando nosotros le hacemos una pregunta, lo que hace es comunicarse con un servicio en la nube. Las funciones de Alexa dependen de las llamadas skills, que son complementos que se le pueden instalar para agregar más funcionalidades. Existen dos tipos, las que vienen ya predefinidas y las que se le agregan de acuerdo a nuestra aplicación. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? Primero se desprenden dos grandes grupos, Home Controls, que son los componentes electrónicos dentro de nuestra casa, y los demás que son los conocidos de Amazon que vimos recién. Home Controls funcionan mediante el comando Alexa, donde el dispositivo se pone a escuchar, y luego de esto nosotros podemos enviarle un comando de voz o un invoker para ejecutar una skill deseada.
recuerden que las skills son como las aplicaciones. La skill procesa la información, crea un archivo estructurado que básicamente es un JSON con toda la información eh, del comando de voz que nosotros dimos. Luego es ejecutado y procesado por una lambda en AWS. Esta petición es resuelta en la nube y luego nos envía la respuesta. Esta respuesta puede ser bien, por ejemplo, encender una luz, cambiar la temperatura del calefactor o controlar algún dispositivo específico dentro de la red de nuestro hogar. Ahora, por ejemplo, para el resto de los dispositivos funciona similar. El usuario realiza una pregunta o simplemente da un comando predefinido. Alexa identifica sus skills, los analiza, entiende el pedido del usuario. Lo que hace es enviar una representación estructurada del request del usuario, que en este caso sería el JSON que expliqué recién. Y un servicio de Amazon procesa ese request y retorna un texto o un comando. Lo que hace Alexa luego es convertir ese texto a voz, que básicamente es del JSON de vuelta a voz, envía la información al dispositivo para que el usuario finalmente pueda escucharlo, si es por ejemplo un Echo Dot, por ejemplo. También podría ser un Echo Show y en ese caso la respuesta sería también más bien visual. Puede ser una película o reproducir cualquier tipo de contenido bien visual. Bien, ahora cómo podemos testear todo este ecosistema. Primero tenemos que identificar los intents, que son lista de comandos que Alexa puede responder, y dentro de cada uno de ellos encontramos las utterances, que son frases predefinidas que puedes decir que cada una de ellas está compuesta por slots, donde son básicamente variables. Por dar un ejemplo, sería Alexa, ¿cómo estará el clima en el día de hoy? Acá podríamos identificar cómo estará el clima, que es el intent, que contiene una frase predefinida, y el día de hoy es el slot o la variable dentro de esa frase. También el mejor escenario y el más real es utilizando dispositivos de Alexa, dispositivos reales conectados a una skill habilitada. Después, por otro lado, instalando la aplicación de Alexa en nuestros teléfonos, sea para Android o para iOS, eh, donde tenemos que conectarnos a una cuenta de Amazon y desde allí habilitar las skills e incluso utilizarlo en más devices. También otro sería utilizando la interfaz de línea de comando, donde por medio de Node.js se pueden correr tests unitarios de manera local. Una prueba muy común de esto sería generar, por ejemplo, un JSON con toda la información que necesitemos de un comando específico, ejecutarlo en un lambda local y analizar el JSON de esa respuesta. Y por otro lado, Amazon también nos provee de una API de prueba donde podemos, valga la redundancia, probar frases, invocaciones, simulaciones y distintas validaciones. Hay que tener cierto cuidado con algunas particularidades de Alexa. Por ejemplo, el tema de las conversaciones. Por ahí las peticiones no son tan directas. Nosotros hacemos una petición y nos devuelve una simple respuesta. Puede darse el caso donde nosotros hacemos una petición y Alexa nos devuelva otra pregunta totalmente distinta. La idea de eso es generar como distintos niveles de filtrado para la respuesta que se está buscando. Un ejemplo sería, no sé, por ejemplo, Alexa, dame todas las noticias de la comunidad y Alexa responde, eh, ¿querés todas o solamente alguna categoría en particular? Entonces nosotros, bueno, podríamos responder todas en ese caso. Otro ejemplo es con los listados, que pueden tener paginaciones de varios elementos. Cuando nosotros terminamos de leer una página, Alexa podría preguntar si realmente querés repetir esa página o querés pasar a la siguiente. También hay que prestarle mucha atención al tema del lenguaje o pronunciación, ya que Alexa, si bien no tiene inteligencia artificial, por ende no entiende correctamente las palabras que nosotros le decimos de acuerdo a nuestro idioma. Eh, por ahí te puede llegar a responder de que no lo entiende o bien te puede dar una respuesta fallida a lo que nosotros le pedimos. Eh, en ese caso por ahí hay algunas particularidades que por enfermedad o imposibilidad de pronunciar bien una palabra correctamente,
Se puede realizar un mapeo de esa palabra, de las pronunciaciones de todas esas palabras inclusive, por el usuario de manera de poder interpretarlas correctamente. El tema de las combinaciones de frases, es cierto que dentro de ciertas peticiones nosotros podemos formular una pregunta de muchas maneras. Cada una de ellas tiene una palabra clave particular y por ende se desprenden muchas posibles combinaciones. Dentro de esto podemos observar que pueden haber muchas frases para realizar la misma petición. Entonces nosotros deberíamos de cierta manera tratar de probar todas las combinaciones posibles. Y un punto más es solo voz o voz más visual. Esto se refiere a los dispositivos que se contemplan. Por ejemplo, si fuese el tipo DOT, entonces las peticiones solamente se testearían con voz. Pero si además soporta dispositivos como Show, entonces deberíamos también testear que una petición no solamente puede venir por voz, sino también que responda visualmente. Limitaciones. Cuando testeamos skills en simuladores debemos considerar ciertas limitaciones que el simulador no admite. Entre ellas tenemos la dirección de los dispositivos, que digamos no responden con errores por más de que nosotros aceptemos quizás los permisos de localización del dispositivo. No provee recordatorios. Por otro lado, el simulador no vuelve a solicitar al usuario una vez finalizada la interacción con Alexa, como si lo hacen con los dispositivos. Cuando se escriben expresiones de prueba, no se deben realizar abreviaturas con fechas. Y por otro lado, el simulador no admite probar interfaz HTML y la API de Alexa de juegos. Y por último mencionar otras restricciones generales son que las pruebas solo son posibles de una skill a la vez y las skills privadas necesitan invitación. Cambiando un poquitito de temas, tenemos wearables, que en general son dispositivos que podemos llevar en alguna parte de nuestro cuerpo y que son capaces de obtener o mostrar información interactuando de forma continua con el usuario, estableciendo una comunicación inalámbrica bidireccional con, con un smartphone que puede estar conectado a internet. Esto lo hace mediante Bluetooth. Tiene varias aplicaciones, entre ellas podríamos considerar tal vez medicina, deporte, realidad virtual, entre otros. Quizás los más comunes hoy en día son los smartwatch. Para los smartwatch, la aplicación de reloj debe integrarse en el teléfono para que se ejecute. Cuando se instala la aplicación en el celular, también lo hace automáticamente en cualquier reloj conectado a ese dispositivo. Pero para que esto funcione, las aplicaciones móviles y portátiles deben estar sincronizadas vía Bluetooth. Las características que podemos identificar en los smartwatch pueden ser que pueden ser completamente independientes de la app para teléfonos, por un lado. Después, por otro lado, pueden ser parcialmente independientes, donde solo proporcionan algunas funciones. Y por otro lado, son las totalmente dependientes del teléfono. Si hablamos un poco del testing de las aplicaciones para smartwatch, tenemos que mencionar que aparte de las anteriormente mencionadas, podríamos aplicar testing de usabilidad para pequeñas pantallas o pequeñas interacciones, compatibilidad, performance para la carga y vida útil de la batería, pruebas funcionales de localización, sensores, interrupciones, y además se añaden las pruebas de sincronización y rango, más que nada distancia, pérdida de conectividad o bien mantener la sincronización con el celular, pero podríamos perder la conectividad de internet del teléfono. Y vemos cómo se comporta el reloj, además de cómo lo hace si se restablece la conexión con el servidor. Y por último, ahora quiero compartirles algunas herramientas útiles que le van a ayudar a la hora de encontrar errores en las aplicaciones y darle mayor valor agregado a su trabajo. Así como el testing web, tenemos la posibilidad de acceder a la consola del browser y tener información de performance, memoria, errores, debug, network en general. Aquí en los dispositivos móviles también podemos acceder a esa información utilizando tal vez Android Studio o Xcode para iOS.
Por ejemplo, si su aplicación es distribuida por Firebase, podemos hacer uso de Crashlytics con el envío de notificaciones cuando un error inesperado ocurra en nuestra aplicación, en la cual normalmente lleva adjunto un registro de en qué clase ocurrió el error, e incluso la línea de código en donde está. Otra alternativa a Crashlytics es Bugsnax, que sirve también para supervisar la estabilidad de la aplicación. Y por último, mencionarle también algunos casos donde por ahí es difícil ejecutar ciertos escenarios de prueba en un ambiente de testing sin un mock apropiado. Eh, y una alternativa a ello es la utilización de un proxy que nos permita, por un lado, capturar la respuesta del servidor, modificarla con los datos necesarios de nuestra prueba y luego enviarla posteriormente, esa respuesta, a nuestra aplicación para ver cómo se comporta y si realmente cumple con los requerimientos establecidos o no. Y algo más, mencionarle que aquí tienen algunas páginas de interés por si necesitan buscar más información al respecto de toda esta presentación. Muchas gracias a todos.